Sintonia de Radio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. Anem a començar ja amb divendres de tertúlia, amb l'últim divendres de tertúlia de la temporada, perquè després se n'anem a descansar un poquet, els que fem este espai d'entrevistes del lliure directe de Radio Clara. I anem a començar presentant-vos a la gent que tenim ja per ací, preparada per participar. Vem a Rafael Juan, company periodista, company de Rusa per Ràdio. Bon dia, Rafael. Buenos días. Bon dia. Vem també Àlex Corrons, analista polític, que el tenim per ahí també. Bon dia, Àlex. Hola, bon dia. I Antonio Pérez Collado, company de la CGT y del Ateneo Llibertari al Margen. Bon dia, Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va esos calores? Aquí estamos. Anem a començar esta tertúlia parlant d'un tema que no s'esperàveu, que és parlar de la fugida de l'emèrit, encara que pareix que l'Is Mosquet que diuen que ha fugit. Parece que l'Is Mosquet que digan que ha huido este señor, ¿no? Rafael, va, comienza tú. Hombre, la huida es muy discutible. Parece ser que ha sido una huida inducida. Que el emérito no estaba muy por la labor. O sea, el emérito se ve que en su interior él no ha hecho nada y va todo perfectamente. Y parece que le empujaron un poquito bastante. Yo no digo que le haya venido mal, no le digo que haya venido mal. Ya veremos lo que pasa. De todas formas, se abre un panorama muy interesante en este país, que no quiere decir que vaya a haber un cambio de régimen ya, ni muchísimo menos, pero por lo menos se abre un panorama muy interesante y un camino que conviene explorar con cautela, pero sin miedo. ¿Qué va a pasar con el emérito? Yo estoy absolutamente convencido de que nada. No va a ser juzgado, no va a devolver un duro y no va a pasar absolutamente nada, aunque se nos va a marear mucho. ¿Qué va a pasar con la monarquía? Creo que a corto plazo, luego hablaremos largo y tendido de esto, tampoco va a pasar nada. A medio plazo ya es otra cosa. En cualquier caso, me parece muy fuerte que no se sepa dónde está el emérito, el supuesto huido. Ya digo que parece que le indujeron bastante a huir, y me parece muchísimo más fuerte que vaya a salir incólume de toda esta movida después del latrocinio organizado durante años y años al que ha sometido a este país. En este sentido, siguiendo una acreditada tradición de los Borbones, que creo que era Talleyrand quien decía, ese superviviente francés de todos los regímenes, que decía que no es que los Borbones hayan robado, que eso es natural de los monarcas, sino que hayan robado tanto y con tanta alevosía. Eso ya es lo que les reprochaba. Pues sí, pues eso es una acreditada tradición. Eso hay salir de España, del país. En fin, ya entraremos en detalles. Es fiel a la tradición monárquica, desde luego el emérito es en muchos sentidos, y a la tradición borbónica. Como sus antepasados, ha salido del país por piernas, y como sus antepasados, ha robado supuestamente a manos llenas. Pues ahora vamos entrando por ahí. Àlex Corrons, ¿qué decimos? Bueno, que yo por lo menos llevo denunciando todas estas corruptelas del rey y todas estas historias desde hace 8 años. Y ahora de repente, pues parece como que hemos descubierto Roma. No sé, o sea, yo de verdad no acabo de entender muy bien. Y me da la sensación de que esto es como una voladura controlada de la figura del emérito, ¿no? Porque se lo podían haber cepillado hace 8 años con la misma argumentación, ¿no? Y todo esto es una especie de... Parece que le están poniendo la cabeza del rey en bandeja al actual rey, a su hijo, ¿no? Es una manera de gatopardismo. Por cierto, muy típico cuando está el PSOE en el gobierno, ¿no? Porque... Claro, parece que el Partido Socialista tiene esto de que siempre han dicho esto de que son republicanos, pero eran juancarlistas. A ver dónde tienen la cabeza ahora metida, ¿no? Ahora no saben dónde meter la cabeza a esta gente. Y este tío, pues ahora parece que se ha ido a Abu Dhabi o a la mansión de algún millonario de estos sátrapa que gana el dinero, pues ya sabemos cómo, explotando a la población. Y bueno, pues anchas Castilla, ¿no? Luego, si acaso, añado algo más. Antonio Pérez.
Bueno, pues yo tampoco soy un entusiasta de la monarquía, vaya por delante, no vaya a pensar alguno que si no estoy dando saltos por la próxima república es que soy monárquico. Creo que se puede ser más cosas, ¿no? No obstante, mi edad me ha obligado a esta posición desde hace muchos más años, ¿eh? Hace 25 exactamente, o bueno, exactamente, no aproximadamente, ya teníamos un programa en esta misma emisora que era Desafecciones. Éramos desafectos al régimen y a las posibilidades que este iba a dar, ¿no? Todavía la gente estaba ilusionada. Incluso había partidos que ahora algunos de sus dirigentes encabezan el movimiento republicano que defendía la monarquía y a sus afiliados más jóvenes les hicieron quitar las banderas republicanas de los mítines y manifestaciones. Algunos de los partidos que ahora encabezan el movimiento republicano, creo que pueden hacerlo, pueden evolucionar, evidentemente, si la evolución es sincera. Quiero decir que se ha hablado mucho de este tema, ¿no? También cuando nos quisieron vender la idea de que había salvado la democracia, que la democracia española tan ejemplar y tan admirada en todo el orbe era gracias al rey, pues bueno, también pusimos en su tiempo las dudas que teníamos, ¿no? Incluso a la tardía salida en televisión animando a la gente a salvar la democracia el 23F, cuando ya estaba todo resuelto, ya se sabía quién iba a ganar, ¿no? Bueno, pues también nos lo presentaron ahí como el artífice de aquel ya jugada maestra a favor de las libertades. Pues entonces, entusiasmo por la monarquía muy poca. Ahora, que estemos ya maduros para cambiar el régimen, pues me parece que no hay una correlación de fuerza favorable. Es cierto que se tiene que ir abriendo el debate. En el mundo quedan una veintena, creo que son 25 por ahí, monarquías de los 200 estados independientes que hay, es decir, que es una cosa anacrónica. Es cierto que también tenemos otros anacronismos, como pensar que si elegimos a un partido va a decidir lo que nosotros queramos durante 4 años, sin intervenir más. Es decir, es otra cosa que ya que nos ponemos a pensar y a buscar un modelo nuevo, pues igual había que buscar otros. Porque claro, ni todas las repúblicas son guays, ni todas las monarquías son monarquías, evidentemente. Tampoco la nuestra es la peor, que nos gusta siempre presumir de que tenemos lo peor del mundo. Nuestros descubridores fueron los más asesinos, nuestros reyes los más ladrones. Es decir, en la corona británica, en la de Bélgica, ahí tenemos a Leopoldo II, en las de Centro Europa, es decir, ha habido los zares, no te quiero hablar, es decir, bueno, los reyes han sido reyes. El poder absoluto, pues, permite la corrupción y la crueldad absoluta, eso no tiene discusión. Claro, a nosotros nos gusta presumir de que tenemos los peores, pues posiblemente, pero no creo que sea cierto. Y luego, pues en cuanto a exilios, Estoril era una zona especializada en acoger monarquías y reyes de puestos, ¿no? Es decir, que la historia de las monarquías está llena de este tipo de sucesos y, bueno, lo que pasa es que ha habido países que se han adelantado y, bueno, pues han decapitado a algún rey. En España eso todavía está por hacer. No quiero que lo hagamos, evidentemente, no lo propongo, pero es decir, no hemos hecho una revolución y bueno, lo tenemos pendiente y es cuestión de ir hablando. Yo, de todas formas, si vamos a hablar de cambiar cosas, pues yo antes de meternos en esta cosa que nos va a llevar tanto tiempo y que la veo difícil, yo seguiría con el tema de las pensiones, del cambio climático, de la ley Mordaza, estas cosas que también tenemos que cambiar. No vaya a ser que como ya tenemos tema del verano, que todos los años hay alguna noticia que nos ocupa el mes de agosto, pues bueno, este año ya la tenemos, no vaya a ser que nos olvidemos, como digo, de los temas importantes que veníamos tratando, porque aquí somos muy monotemáticos y ahora pues bares no están muy llenos, pero bueno, en cualquier cola que te juntes, en cualquier ascensor, si suben más de 2 vecinos, que tampoco se hace en todos los sitios, pues se habla del rey. Es decir, es lo que toca y bueno, pues ahí hay que estar. Desde luego yo no estoy por perdonarlo, ni mucho menos. Está diciendo el gobierno, del que todos confiamos, porque hasta hace 4 días era súper guay, que va a pagar, que se le va a investigar y que no nos preocupemos, que esté donde esté, está dispuesto a declarar y a rendir cuentas. Confiemos en la justicia, como hemos hecho siempre, y así nos defraudará otra vez. Bueno, es decir, los mecanismos están en marcha. Yo tampoco sé dónde está, y si lo supiera no lo podría decir, evidentemente, pero desde luego estará a buen recaudo, ¿no? Porque tiene recursos y tiene gente que lo va a proteger y que le va a dar dinero si hace falta, porque le ha ayudado a mucha gente a hacer negocios oscuros, a repartirse beneficios y tal, y entonces donde vaya, pues seguro que está bien y que no tenemos que preocuparnos por su futuro. Rafael, de momento eso es todo. Vamos a ver, respecto a la situación del régimen y de la monarquía. Yo, evidentemente, esta salida, huida o patada en el culo al rey emérito es una especie de cortafuegos
de más que dudosa eficacia para salvar a Felipe VI, a la monarquía y por ende al régimen del 78. Un régimen del 78 que ya no has recibido la primera patada con esta historia, sino ya con la aparición del bipartidismo, etcétera, 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 vio cómo se tambaleaba, merced a esa crisis de 2008 que todavía no se ha ido. En ese contexto, hasta Botsuana, la admirable labor de relaciones públicas en torno al emérito fue eso, admirable, admirable. Tienes razón, Alex, cuando dice que esto se sabía hace años. Claro que se sabía hace años, pero muchos más años. O sea, y aquí habría que hablar no del silencio de los políticos, que al fin y al cabo barren para adentro, sino del silencio de los medios de comunicación, que miraban para otro lado cuando no eran partícipes de los regalos. El otro día en un debate vi una señora que es especialista en la Casa Real decir con todo el morro que cuando fueron a Arabia Saudí o alguna tiranía de estas del Golfo, el rey recibió un hermosísimo, el emérito, un hermosísimo regalo, un alfanje de la hostia con piedras preciosas y el copón, y todos los periodistas recibieron sus regalos. Y nadie rechazó el suyo. Y me imagino que aquel regalo no sería un bolígrafo, o sea, sería algo más. Y así pues todo el mundo contento. ¿Que el rey tenía amantes? Pues todo el mundo contento. Oye, que puede tener las amantes que quiera, como cualquier hijo de vecino, pero no pagárselas con nuestro dinero, ¿eh? Eso es un matiz importante cuando habla de la vida privada, ¿no? Y entonces, evidentemente, el régimen del 78 está en crisis, la monarquía está así, y como dice muy bien Antonio, la correlación de fuerzas, desde luego, no permite que vaya a venir la República ya, ni muchísimo menos, y es más, yo no veo las masas agitando banderas tricolores por las calles. En todo caso, grupos y grupúsculos, pero no las masas, exigiendo una república como el 31, ni muchísimo menos. Y así están las cosas. Hay una crisis seria, hay fuerzas enfrentadas, nadie tiene... recuerda un poco el principio de la transición, cuando nadie tenía la fuerza suficiente para volcar las cosas en un sentido u en otro. La correlación de fuerzas está yo creo que muy ajustadas, y seguiremos así, dale que te pego, mientras el régimen, creo y sospecho, se irá deteriorando un poquito más. Pero esto va para tiempo y no para ahora mismo. Creo que vamos a tener Felipe VI para el rato y esperar a la República también para el rato, desgraciadamente. En cualquier forma, a mí esto me da un poco de esperanza, porque tal vez se abre juego hacia los grandes, hacia una parte de la transición que fue machacada, y eso Antonio lo sabe muy bien, y tal vez, y Ale seguro que también, que fue la contracultura. Aquella contracultura medio libertaria, de origen también republicano, que surgió en la transición en torno a medios que recordaréis muy bien, como Star, como Ajo Blanco, etcétera, etcétera, con una proliferación de publicaciones, de fanzines y un derroche de libertad absolutamente tremendo. Aquella contracultura que reclamaba democracia verdadera, que fue arrinconada en la transición a raíz de la aprobación de la Constitución. Evidentemente esa fue la fecha clave, y ya por supuesto el remate fue con el golpe del 23F y la subida del PSOE al poder. Entonces ya llegó la movida, que era otra cosa, mucho menos política que aquella contracultura. Creo que aquella contracultura está teniendo un hueco ahora que podría recuperarse. A mí me da muchas esperanzas, tal vez porque he leído hace poco un libro que os recomiendo, se llama Culpables por la literatura, imaginación política y contracultura de la transición española, de un tal Labrador, no me acuerdo ahora el nombre, que recomiendo absolutamente su lectura, porque de alguna forma recuerda un poco esa fuerza libertaria que hubo y que fue absolutamente arrinconada en el proceso de la transición. Tengo esperanza en que se recupere eso, es decir, y es una forma de recuperar una aspiración a una democracia más directa, a una democracia más auténtica, y por supuesto a medio plazo a una república realmente plurinacional, popular, y que creo que es necesaria. Sabéis, lo he dicho muchas veces aquí, que yo sueño o fantaseo más bien que soñar con una república ibérica federal, capital Lisboa, que seguramente no veré, pero bueno, ahí está.
Mientras tanto, pues a chupar borbones nos queda. A ver lo que pasa. Alex. Bueno, es verdad que aquí como decía Antonio, ¿no? Que parece que ahora se convierte en el tema del verano, pero el otro día escuchaba a Óscar Terol, que es actor cómico de Vaya Semanita, muy conocido, y hace unos vídeos muy graciosos en internet, ¿no? Y hizo un vídeo diciendo que iba a defender a Juan Carlos porque nos había quitado el monotema del coronavirus de encima, ¿no? Que parecía que solo hablábamos del coronavirus, ¿no? Ahora hablamos del virus de la corona, ¿no? Que es un poco distinto, pero claro, este es un virus que no hay manera, no hay vacuna. Parece que no, ni antídoto, ni parece que haya epidemiólogos buscando la fórmula para quitarnos de encima toda esta ralea de personajes que al final no olvidemos que el rey aquí siempre se dice en los medios de comunicación, no, el rey es una figura simbólica y tal, pero es el jefe del Estado, es el jefe de los ejércitos, es el que firma las leyes en última instancia, o sea, tiene un poder ejecutivo también, ¿no? O sea, es un personaje que es en última instancia el que tiene un poder mayor que el de cualquier parlamentario o de cualquier presidente del gobierno, ¿no? Porque ese permanece, no lo quitamos de encima ni con agua hirviendo. Yo recuerdo que en el 2017 participé en un debate en Colectivo Burbuja muy interesante y el debate lo llamamos el comisionista emérito. O sea, ya sabemos que la figura del rey aquí lo único que ha servido es para seguir con la continuidad del régimen franquista. O sea, sí, fue el propio Franco el que le nombró sucesor a este señor, y este señor lo que hizo fue decir, bueno, vamos a poner aquí una especie de pseudodemocracia, que la gente vote y tal, pero al final de cuentas los negocios, los poderes fácticos del país y tal siguen estando en las mismas manos. O sea, no ha cambiado nada en ese sentido. Hemos avanzado en una cuestión de libertades porque era ya estéticamente bochornoso e insostenible, pero el poder económico y el poder real al final está en las mismas familias, en las mismas manos, y el rey es un garantista, ¿no? de toda esta situación. Y luego, bueno, pues realmente lo que ha hecho este señor es de comercial de las grandes empresas españolas, de los grandes poderes, y el que ha conseguido pues contratitos para empresas de sus amigos y a cambio pues a recibir regalitos y a recibir cosas. Y bueno, aquí parece que no pasa nada, ¿no? Todos estos, como digo, que decían, sobre todo el Partido Socialista, ¿no? Que tiene una historia que es para salir corriendo. Es decir, yo no sé cómo la gente todavía piensa que el Partido Socialista, además dicen, ¿no? Que es republicano, es de izquierdas, es tal. Bueno, yo lo único que veo aquí en el Partido Socialista es que es el partido que apuntala al régimen, porque la derecha, digamos que de alguna manera tiene las ideas más claras, son monárquicos a full y bueno, no se esconden en ese sentido, ¿no? O sea, dicen que son monárquicos, que apoyan a la monarquía, que apoyan el régimen y tal. Pero el PSOE juega a seducir a una parte de la población pues que no es muy proclive a la monarquía, que bueno, que lo aceptan como un mal menor porque estábamos en una dictadura y tal, pero es que ya no se sostiene. Ya ahora, por ejemplo, pues el otro día la rueda de prensa que dio Pedro Sánchez era bochornoso, ¿no? O sea, le hacían preguntas, no contestaba. Yo, para mí, es que este señor es como un actor de Hollywood. O sea, tiene ya las respuestas preparadas, incluso para las preguntas, y las preguntas a lo mejor no tienen nada que ver con las respuestas que luego da, ¿no? Es una cosa tan vergonzosa. Y luego hay otra cosa, ¿no? Respecto a la monarquía. Es decir, esta gente nunca dan explicaciones de nada. Es decir, ¿cuándo se somete al rey a una rueda de prensa? Es el jefe del Estado. La ciudadanía tendrá derecho a que este señor pues se le pregunte y conteste las preguntas que se le tengan que hacer desde los periodistas, los medios de comunicación, etcétera. Y aquí, pues nunca se ha hecho esto, ¿no? O sea, este señor nunca, lo único que le han hecho son entrevistas masaje, como aquella que le hizo este tío, ¿no? El periodista no me acuerdo ahora cómo se llamaba, la última entrevista que concedió el rey emérito
con este periodista de Antena 3, ¿no? Pero bueno, que estaba todo pactado, ¿no? Ya decías, bueno, pero no hay ninguna entrevista que valga, si ya tienes las preguntas y las respuestas ya preparadas y pactadas y no te van a meter el dedo en la llaga, pues nada, ¿no? Aquí realmente lo que deberíamos estar poniendo encima de la mesa toda la sociedad es abrir el melón a ver qué modelo de sociedad queremos. No solamente si queremos monarquía o república, porque a lo mejor pues hay más opciones, ¿no? Hay más alternativas que no se barajan. Siempre estamos en esa dualidad. Pues a lo mejor es que no queremos tener un jefe del Estado. A lo mejor podemos querer organizarnos de otra forma, de una forma muchísimo más democrática, más abierta, pero parece que no se nos deja, ¿no? O sea, quiero decir que en nuestro entorno hay países que son repúblicas, pero que al fin de cuentas la manera de funcionar es muy similar. O sea, no cambian grandes cosas, ¿no? Nosotros aquí mañana podríamos incluso tener un jefe del Estado en vez de un monarca, y que lo vote la gente cada X años, pero al final las grandes cosas no cambiarían demasiado, ¿no? Entonces, para mí el debate es más abrir a un proceso constituyente diverso, ¿no? En el que se tuvieran en cuenta pues, las diferentes sensibilidades y que las regiones o las localidades y tal decidieran adherirse o no a esa forma de organización social, y que desde la base, desde el pueblo, hubiese una organización popular en la que se tomaran decisiones de qué tipo de modelo de sociedad queremos construir. Es que no se nos ha preguntado nunca, ¿no? Porque aquí la Constitución lo que fue es café para todos. Venga, esto o lo tomáis o os quedáis con lo que había, ¿no? Entonces, claro, eso es casi una coacción, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la monarquía, por supuesto que tiene que acabarse con ella, porque es una cosa ya que es tan flagrante que es terrible, ¿no? Pero no sería suficiente, a mi entender, que el debate se quedara solo entre monarquía y república, porque podemos tener una república igual de manejada por las élites que una monarquía como la que tenemos ahora, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ir más a fondo y más a fomentar la cultura de la participación política, ¿no? No solamente delegar en quién nos va a gobernar, sino realmente gobernarnos, ¿no? Tener esa posibilidad de responsabilizar a la gente de que la manera de organizarnos es una responsabilidad colectiva, no solamente de los políticos, de los que gobiernan, de los partidos, porque eso es un circuito cerrado en el que las decisiones están en muy pocas manos, y yo creo que lo que tendría que cambiar precisamente es eso, ¿no? Que la gente se empodere, que tenga capacidad de decisión y que cambiemos las cosas desde ahí. Me llamaban para apuntarme que el periodista al que te referías era Jesús Hermida, Alex. Sí, correcto. Sí, eso es. No me salía el nombre. Quiero decir que la entrevista que hizo, un masaje totalmente, claro. Masaje como el que le hicieron ayer sin estar él presente en Televisión Española. Yo estuve viéndolo un rato y lo tuve que quitar de la vergüenza que me daba lo que estaban haciendo con el dinero de todos también, ¿eh? Aunque no estuvieran representadas todas las, como siempre, todas las visiones sobre el tema. Antonio. Sí, yo siguiendo con esto del tema de los medios de comunicación, es que es una vergüenza el respaldo total que desde el principio se le dio a la corona, bueno, a la corona, al régimen que salía después del franquismo, ¿no? Cuando empezó con los pactos de la Moncloa y con todas aquellas cosas, la cantidad de concesiones que se hicieron. Os acordaréis que se hablaba de ruptura o de reforma, hicimos una reforma y claro, ahora estamos ahí, que no hemos cambiado absolutamente nada, sigue todo igual. Y el PSOE estuvo en esa operación y ahí sigue, ¿no? El Partido Comunista ya ha perdido prácticamente toda su influencia, pero en aquel momento sí que fue muy importante su aceptación del nuevo sistema, con Carrillo y compañía, que era el partido que más o menos podía mover las calles, mucho más que el PSOE, que no tenía militancia, digamos, en la sociedad, ¿no? Tendría algunos cargos y tal, pero realmente era el Partido Comunista el que tenía la gente en la universidad y en las fábricas y todo eso, ¿no? Una vez conseguido acallar al Partido Comunista, bueno, pues era importante que siguiera el PSOE porque era el recambio, ¿eh? El capitalismo internacional no quería al Partido Comunista, evidentemente, ni aquí ni en Italia. Entonces, por eso pues, se apoyó tantísimo el PSOE. Y el PSOE mucho debió comprometerse para que hoy día
todavía sigue así. Bueno, le ha dejado a los chiquillos de las juventudes socialistas que digan que son republicanos, claro, porque si ya hay poca participación de jóvenes, pues encima les dices que son monárquicos, pues perderán los pocos que tienen. Pero bueno, eso no deja de ser una anécdota, ¿no? El partido hace piña. De hecho, Felipe, me estaba acordando de aquellos tiempos, ¿no? El Pedro les ha hecho una carta antes de irse de vacaciones, ha hecho una carta a todos los militantes diciéndoles las razones por las que hay que estar en esa postura y que no hay, que nadie se mueva y que, bueno, que va a seguir la cosa adelante y que la ley va a estar ahí, ¿no? Y efectivamente, no por ser república acabaría la corrupción, esas cosas. Ahí tenemos Italia, donde tuvimos a Bettino Craxi, hemos tenido los presidentes de Estados Unidos, que más de uno pues ha estado implicado también en casos vergonzosos, en Francia, en muchos sitios, ¿no? Tiene que cambiar el sistema y tiene que fomentarse la participación de la gente. Lo único que sería un poco más presentable, pero claro, porque es una sociedad muy diferente, serían los países nórdicos, ¿no? Donde la corona sí que es una cosa anecdótica prácticamente, no como aquí, que como ha dicho Alex, tiene mucho papel para nombramientos de cargos, para promulgación de leyes, siempre está la firma del rey, hasta en los diplomas de los médicos. Cuando vamos al médico o al notario vemos allí que el diploma lo tiene firma el rey, ¿no? Y el graduado escolar. Todos los tenemos el diploma. Bueno, pues quiero decir que allí en Noruega, por ejemplo, que estuve yo el año pasado, pues la gente lo acepta como una cosa normalita, pero ya han perdido mucho del boato y de las cosas esas que todavía tienen los desfiles de la Casa Real y las fiestas y todo eso, ¿no? Incluso el palacio pues es bastante más modesto que el de aquí y el jardín del palacio es un parque público, es decir, bueno, la reina de Holanda iba en bicicleta cuando aquí todavía no se habían hecho carriles bici, ¿no? Es decir, que ese acercamiento a la sociedad y ese pintar menos, pues es mucho más notable en estos países, ¿no? Y desde luego lo que sí que habría que hacer desde el Parlamento, los partidos que están por un poco más de dignidad, es ir quitándole atribuciones y retribuciones a la Casa Real. Es decir, no puede ser que con las crisis que hemos pasado y con el paro, el presupuesto de la Casa Real nunca ha tenido ningún recorte, siempre se ha seguido aumentando, se permite que otros monarcas les hagan regalos. La casa donde está ahora veraneando Pedro Sánchez, aunque ha pasado a patrimonio del Estado, pero fue un regalo del rey Josín de Jordania. Es decir, esas cosas se tienen que impedir. El gobierno, el Estado español no puede aceptar regalos de otros monarcas y las cuentas del rey y sus propiedades, todo eso tiene que estar fiscalizado y controlado, como un ciudadano más, que es lo que dicen que es, ¿no? Y aquí eso, pues bueno, hasta ahora no se ha podido hacer. Entonces, desde el Parlamento, ya que no vamos a hacer el referéndum por la República seguramente, y si se hace, pues no hay garantía de que se vaya a ganar, por lo menos sí que se vaya legislando para quitarle privilegios a la Casa Real y al monarca en concreto, ¿no? Y por último, pues un poco también que todos estos gestos han sido ya forzados por la realidad, ¿no? Es tal el volumen del escándalo y la impopularidad que entre la gente provoca todo esto, que tienen que actuar, pero lo hacen siempre muy tarde, ¿no? Ya cuando lo del elefante de África, pues ya era el momento ya de romper totalmente con el rey y echarlo de aquí. Y hubiera sido pues mucho más efectivo y se hubieran evitado 2 años de desprestigio y de nuevos escándalos, ¿no? Le pasó igual con el cuñado, con Dargarín. Lo intentan tapar, intentan disimular y al final les hace mucho más daño que el que les hubiera hecho si hubieran actuado desde el principio y cuando tenía que ser. Es decir, me entero ahora os echo de la casa y del palacio y os quito todos los privilegios. Pero claro, intentan un poco nadar y guardar la ropa, saben que tienen a la mayoría de los medios, como los grandes periódicos y las televisiones, a su favor y que le van a hacer la ola, pero afortunadamente pues hay otros muchos medios más pequeños, pero que también tienen su capacidad de incidir y de informar, ¿no? Pero de luego es una vergüenza el papel de los grandes medios, ¿no? Incluso ahora que ya está todo clarísimo y que tenían que estar averiguando dónde se encuentra y sacando los datos de sus propiedades y todas esas cosas y están tapándolo y diciendo que guay, que es muy bien y que no digamos que es una huida. Bueno, pues no es una huida, pues es otra cosa, pero es bochornoso y los medios no están a la altura del país. Sí, Rafael ya están metiéndose con la profesión, ¿eh? No, bueno, digo en general, ¿eh? Digo en general. Juan sabe que él no entra en ese catálogo. Estoy cansado de decir que hace ya años que el antaño digno oficio de periodista se está llenando de mierda gracias a muchos mal llamados periodistas. Eso es un hecho.
En fin, ¿qué le vamos a hacer? Yo confío mucho en algunos medios digitales alternativos que están surgiendo ahora, que están un poco reverdeciendo lo que debe ser el periodismo. Contar lo que no quiere lo que el poder no quiere que se sepa, que creo que esa es la gran función del periodismo. En cualquier forma, creo que efectivamente, como dice Alex, se ha abierto un melón que va más allá de monarquía, o debería ir más allá de la dicotomía monarquía-república, para profundizar en otras cuestiones. Y en ese sentido urge insistir más, ampliar más una cierta pedagogía política por parte de toda la gente que esté en condiciones de realizarla. Y dentro de esa pedagogía política, lo primero que hay que hacer, eso es urgente, es acabar con la idea de que el rey trajo la democracia. Ayer mismo en el vergonzante documental de Televisión Española se dejaba caer esa idea. Aquí la democracia no la trajo el rey, aquí la democracia la trajo mucha gente que las pasó putas, canutas, para que tengamos algunas libertades que antes no había. Yo no sé si este régimen es franquista, pero desde luego, Alex, yo viví el franquismo, igual que Antonio, me imagino, y entre aquello y esto me quedo con esto, para empezar. Ahora, esto es una mierda, ¿de acuerdo? Aquello era un montón de estiércol. Pero a partir de esto, evidentemente, siguen mandando los mismos, los poderes económicos siguen siendo los mismos y manejan el cotarro los mismos, eso es un hecho. Ojo, respecto al asunto de República, hay republicanos de derechas, eso hay que recordarlo, y muy autoritarios, eso también hay que recordarlo, y que están metidos en esta operación también en contra del emérito, ojito también. O no sabemos qué medios, algunos de los medios que han publicado las conversaciones de Villarejo y compañía, ¿qué medios serán? ¿De izquierdas? No. Estamos hablando de OK Diario, por ejemplo. Estamos hablando de periodistas como Jesús Cacho, que presume de republicano y que de izquierdas tiene poquito. Además es un tío muy, muy afín, digamos, al IBEX y alrededores. Entonces aquí hay una operación mucho más compleja, en la que sospecho que hay detrás grandes intereses económicos. Es decir, el emérito supuestamente ha afanado mucho dinero, pero en ese afanar dinero supuestamente habrá pisado también muchos callos económicos. Entonces aquí en esta operación creo que hay gente metida también muy poco recomendable, a la que habría que juntar con el emérito y que se vayan todos y todas. Porque es cierto que hay republicanos de derechas muy peligrosos, muy autoritarios y que están metidos en el ajo también. Ojito con esto. Y respecto a la monarquía actual, por lo pronto, si esto sirve no ya para acabar con el régimen del 78, que ya he dicho que eso va un poco para largo, pero sí que sirve para acabar con cuestiones como la inviolabilidad del monarca, por ejemplo, de una puñetera vez. Que no puede ser que un tío, por ser rey, haga lo que le salga de los mismísimos, sin que nadie le pueda hacer nada, incluidos delitos de todo tipo. Eso por un lado. Y pues si por otro lado sirve también para acabar con la opacidad de la institución, hacerla transparente de verdad, independientemente de que sea una institución que en mi caso de la que yo reniego, pues algo, muy poco se habrá avanzado, pero algo se habrá avanzado. En cualquier caso, es evidente que la institución monárquica es una institución herencia del franquismo, no de la monarquía anterior, sino del franquismo, y es evidente que el franquismo sigue viva en nuestra sociedad, sigue vivo y campante y coleando, y muchas veces está dentro de nosotros. En cualquier caso, se ha abierto un melón, eso es positivo, vamos a meternos en hoz y coz a cortar ese melón en tajadas y vamos a sacar todo el provecho que podamos en el mejor sentido del término para que podamos avanzar en una democracia más auténtica dentro de lo que hay, dentro de lo que cabe y a partir de lo que cabe, pero por supuesto sin miedos y sin cortarse un pelo, eso en absoluto. Muy bien, Alex, si queréis vamos a hacer la última ronda sobre el tema para entrar en otros. Por cierto, nos dicen por WhatsApp, ya lo comentaba antes Alex, dice el primer
El rey Juan Carlos está en Abu Dhabi, según ABC. El primer viaje del rey Juan Carlos fue el lunes de Vigo a Abu Dhabi. Al comienzo de semana, bueno, cuando surgió esto se habló de que estaba en República Dominicana y tal, pero vamos, es lo que va saliendo. Yo creo que cada día nos dan un destino que todos son posibles, pero bueno. Todos satrapías, ¿eh? Sí. Curioso. Lo que resulta muy curioso, a mí hay una cosa que me llama la atención de toda esta historia, y es para qué narices hace esta gente un comunicado de que se va el rey. Que no lo digan. Si no van a decir dónde va, quiero decir, nadie se va a enterar de si se va no sé dónde, tal, que se vaya. Quiero decir, pero ¿para qué hacer un comunicado? O sea, ¿qué sentido tiene que haga un comunicado a la Casa Real diciendo que el rey se va en pleno escándalo? O sea, es decir, me da la sensación como que le están tirando piedras contra su propio tejado. O sea, es absurdo, ¿no? Es muy poco, es un movimiento muy poco inteligente por su parte, porque podrían haberse callado, mutis por el foro, el tío se va y nadie va a estar pendiente de si nadie sabe si está metido en palacio, dónde está. Alex, creo que Rafael quiere apuntar algo sobre esto. Un matiz, creo que no ha habido comunicado de la Casa Real. Lo único que ha habido fue una carta del rey emérito a su hijo. Ojo. Que decía que había ido por tabaco, ¿no? Ojo, sí, me voy por cosas privadas. No, pero la Casa Real la ha hecho pública. La Casa Real no ha hecho ni mu. Ojo, eso, y luego de los abogados diciendo que está a disposición de la justicia. No ha habido más, ¿eh? La Casa Real no ha hecho ni mu. Pero ¿para qué la Casa Real hace pública esa nota diciendo que, bueno, que está a disposición, que el rey emérito ha mostrado disposición a lo que sea, pero que se va, temporalmente o lo que sea? No acabo de entender, se me escapan los motivos por los que esta gente han hecho eso, ¿no? O sea, por presión social, pero claro, por presión social hubiera dicho, bueno, o sea, si la gente va a ver mal que te vayas de España ahora, precisamente que es posible que acabes imputado en un caso o en una historia, ¿no? Que probablemente no le hagan nada al final, porque ya sabemos lo que hay. Porque el sistema, aquí la justicia funciona para los pobres y para los débiles, y para el rey y para toda esta gente, que si la inviolabilidad. Luego, en los procesos judiciales aquí, mira los Puyol, todavía estamos esperando, ¿sabes? O sea, quiero decir, ese es el rey de Cataluña, ¿no? O sea, quiero decir, Puyol, por ejemplo, es que es un caso parecido, es como el virrey. Es el virrey de Cataluña, o sea, era un tío que se dedicaba a lo mismo, básicamente era un tipo banquero metido a político y que acabó siendo, pues eso, ¿no? La representación de Cataluña durante décadas, y de repente, pues claro, se descubre todo el pastel, y el juicio este de los Puyol, pues cuando le quieran meter a juicio igual está enfermo y no le pueden juzgar, o igual ya se ha muerto, porque claro, al emérito pues parecido, para cuando quieran actuar o no sé qué, dirán, no, pues ahora ha prescrito. O era inviolable cuando lo hizo, o no sé qué, se inventarán cualquier cosa. ¿Alguien cree que van a meter en la cárcel a este señor? Vamos, o sea, nadie se imagina en este país, nadie. O sea, imposible. ¿Pero por qué? Porque en realidad no vivimos en una democracia, porque la democracia, lo que esta gente nos venden como la democracia y tal, que se basa, entre otras cosas, en la separación de poderes, es una ficción. O sea, eso es un cuento que no se lo cree nadie. Cuando salía este señor en los mensajes de Navidad diciendo que la justicia era igual para todos, sí, menos para ti, ¿no? O sea, quiero decir que es un cachondeo. Y luego, claro, tienen un tribunal específico, porque como están aforados, oye, de puta madre. O sea, quiero decir, aquí me van a juzgar mis amigos, que los van a nombrar los políticos, que a su vez son mis colegas, y aquí no hay ningún problema. Antonio. Bueno, hay muchas teorías sobre dónde está, ¿no? Aunque tampoco debe preocuparnos. Pero la idea era que había salido de Oporto, el avión misterioso, ¿no? Si ahora ha salido desde Vigo y se ha ido a Abu Dhabi, pues es una información que no teníamos, ¿no? Pero me parece que es una más, ¿no? No creo que sea más creíble que las otras. El caso es que se ha ido y nos han avisado porque pensaban que así se iba a paralizar un poco el escándalo, ¿no? Y vamos a sacar la carta esta, que salgan los abogados diciendo que no os preocupéis, que va a declarar cuando lo llamemos y tal. No deja de ser un montaje y es una forma burda de intentar calmarnos, ¿no? Igual piensan que somos tontos y que no lo vamos a creer. De todas formas, pues yo creo que si esto tiene alguna ventaja o algún provecho que podemos sacar es pues abrir el debate y empezar a hablar de otras cosas, ¿no?
¿qué es lo que estábamos diciendo? Igual que se aprovechó en su momento la llegada de la Segunda República, el movimiento libertario no estaba por una república burguesa, pero sí que se aprovechó el pueblo en general para hacer otros cambios, ¿no? Que iban mucho más allá de lo que proponía el gobierno republicano. En este caso no hay la misma correlación de fuerzas, lamentablemente, como hemos comentado. Antes Rafael hablaba del ajo blanco y no hace mucho, creo que en algún sitio ha salido el Rivas, creo que era el alma de la revista, ¿no? Que la sacó otra vez y reconoce que la segunda vez pues no cayó como la primera, no había ese caldo de cultivo, esas ganas y esa contracultura que estaba pues en los barrios, en la calle, en todos los sitios, ¿no? Hoy estamos mucho más huérfanos de esas ideas, de esa inquietud, y el capital se está aprovechando, evidentemente. Pero bueno, hay que intentarlo y hay que aprovechar pues para empezar a discutir si tiene que haber una institución que sea intocable y que pueda corromperse, que pueda ocultar todos sus datos y todos sus bienes y que nadie pueda hacerles nada, ¿no? Es decir, que por no sé qué decisión divina están exentos de responder ante nadie, ni siquiera ante Dios, no responde ya ante nadie. Porque responder ante Dios, pues con la catadura moral que tiene, pues estaría castigado, ¿no? Y efectivamente no son asuntos privados de lo que se acusa a Juan Carlos I. Son cosas que son públicas, es la gestión de su cargo y es una malversación, una mala utilización de recursos que eran de todos los ciudadanos y que hacían falta en otros sitios. Eso de que es privado deja mucho en el aire, ¿no? No es privado, es un asunto público. Y desde luego la Casa Real y el gobierno pues están cubriendo de gloria, porque vamos, que nos estén jugando así y tampoco nos quieran decir nada. Me parece también que están contribuyendo a ver si esto se calma, se diluye y encuentran alguna solución. Igual la solución es la que se ha encontrado con algunos futbolistas de estos multimillonarios, que les han ido bajando la deuda que tenían con Hacienda, la normalización de sus ingresos hasta que han querido pagarlo, porque parece que lo del Rey era inviable que pagara porque ahora no tiene una liquidez como para, no sé si eran 90 millones de euros, no sé cuánto habría que pagar. Igual si se lo bajan un poco ya puede y ya se normaliza, ¿no? Sería otra solución. En fin, pero vamos, yo creo que de esto vamos a tener mucho tiempo para hablarlo y la corona ha salido bastante deteriorada con el papel jugado por Juan Carlos I. Yo creo que ha restado mucho de lo que podía haber sumado con la farsa que nos montaron de la llegada de la democracia, el 23F y aquella imagen idílica que nos crearon y que la habían ido mal vendiendo hasta ahora. Eso ahora se ha ido a pique y ahora no hay quien lo levante. Y el carisma o de la campechanería de este rey no es como la del Juan Carlos. Le cuesta bastante más. Y entonces yo creo que lo va a tener complicado. Ganarse otra vez el respaldo popular, el poco que ha tenido, yo creo que se ha perdido. Rafael, ¿quieres añadir algo más para acabar con el tema? No, sencillamente apuntar una cosa que parece que primero subrayar el hecho de que el rey, el emérito, se haya alargado con una carta personal. No ha habido ninguna explicación a la ciudadanía de ningún tipo. Y a mí eso me parece llamativo y reprobable. Eso por un lado. Y por otro lado, esa, digamos, fuga, huida, patada en el culo, o marcha, llamadlo como queráis, es un intento más de cortafuego para salvar a Felipe VI. Que por ahora dicen que está, desde el punto de vista, digamos, ético, está a salvo. Bueno, ahí está su carísima luna de miel, que la pagó quien la pagó, pero bueno. En cualquier caso, visto lo visto y habiendo lo que hay, creo que la agitación política y social es más necesaria que nunca y a partir de ahí a ver a dónde llegamos. Molt bé, doncs si voleu canviem de tema i passem ara a parlar de Nissan i l'assemblea de treballadores de Nissan que ha ratificat l'acord entre el comitè y la empresa. Antonio. Bueno, pues en estas cosas nunca hay una satisfacción absoluta, ¿no? Es evidente que tiene su importancia, va a tener su repercusión sobre el empleo si no se sigue negociando y se sigue presionando, ¿no? Porque evidentemente haya quedado pues todo el tema de las contratas y proveedores y tal, es decir, que alrededor de estos 2.000 y pico empleos había otros 18 o 20.000, es lo que pasa con la Ford o con Renault en Valladolid y todo eso. Y está claro que para esa gente pues no se ha encontrado la solución definitiva. Bien es cierto que es un acuerdo importante. De hecho, ayer en la asamblea que hubo, que
habría 1.600 personas o incluso algo más, solo hubo 9 que votaron en contra. Es decir, el apoyo ha sido total, ¿no? Entre la plantilla de Nissan. Ahí hay dos cosas a resaltar. Por un lado, que la presión que se ha hecho con la huelga, con las manifestaciones, la caja de resistencia, es decir, que se ha modificado, se ha mejorado mucho la postura inicial de la multinacional japonesa, ¿no? Y ha modificado en todos los sentidos, ¿no? Incluso retrasando el cierre, que iba a ser ya este invierno, se ha retrasado un año, y aparte se ha aumentado bastante las indemnizaciones y las prejubilaciones para los trabajadores. Entonces, claro, no lo es todo, porque estábamos hablando aquí de cosas muy, muy gordas y muy bonitas, ¿no? La autogestión, que se creara una empresa con los mismos trabajadores, que hiciera otra producción mucho más ecológica o más alternativa, y todo eso está por determinar. Si se va a poder encontrar otra empresa, o sea, no ya nacionalizarla o autogestionarla, sino si se va a encontrar otra empresa privada, evidentemente, que se haga cargo de fabricar algo y de quedarse con la plantilla, que son los más jóvenes, ¿no? Es decir, los mayores se van a ir jubilando con unos acuerdos que está bastante bien, porque está sobre el 90%, 90, 80, 85 según la edad, y luego pues una indemnización de bastantes más días de los que ahora se pagan, ¿no? Están hablando de 60. Si no se reindustrializara la zona, incluso la Nissan tendría que pagar bastante más, tendría que pagar hasta 90, es decir, que se le han puesto algunas condiciones para que se vean un poco obligados tanto la empresa propietaria como las administraciones, la catalana y la española, para seguir buscando otra alternativa, ¿no? Y en esa línea, pues bueno, no es todo lo que, al menos desde CGT, se podría esperar. Evidentemente siempre se pide el máximo y se espera conseguir una solución para todas las personas implicadas, pero de luego yo entiendo y respeto que, bueno, pues que la CGT también ha dicho que en principio se apoya este acuerdo, pero sí que han hecho un llamamiento a seguir presionando porque el problema no se ha solucionado del todo, y a partir de 2021 pues esas comarcas se van a ver afectadas si no se consigue otro producto, que haya otras industrias que cubran un poco el hueco que va a dejar la Nissan después de tantísimos años, ¿no? Pero en principio el acuerdo parece positivo y es fruto de la lucha de la plantilla, de esos 90 días de huelga y de la cantidad de manifestaciones, concentraciones, corte de tráfico, en fin, no han dejado de luchar en todo este tiempo. De ser de otra manera, hubieran sacado bastante menos y la solución hubiera sido mucho más dolorosa, más crítica para las comarcas afectadas. Alex. Tienes el micro cerrado si estás hablando. No sé si vamos a poder escuchar a Alex Corrons. Si no, mientras intentas solucionarlo, Rafael, vas entrando tú. Vale. Bueno, yo respecto a esto de Nissan, evidentemente el acuerdo al que se ha llegado ha sido fruto de una lucha muy intensa, y no descarto también que haya habido presiones gubernamentales muy intensas, puesto que al gobierno no le interesaba en absoluto el cierre de Nissan hoy. Mañana no lo sé, o sea, hoy. Tengo mis dudas si el acuerdo que se ha llegado es un puente hacia una solución definitiva en el futuro o una prolongación de la agonía. Eso es una duda razonable que tengo ahí. Y creo que debería servir también este asunto de Nissan para abrir otro melón, que es el de la necesaria reindustrialización de este país. Creo que es importante en este sentido. Industrias, pues ya me imagino que de otro tipo, más de tecnología, más relacionadas con el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que no podemos seguir dependiendo es de unas industrias muy concretas, en este caso como es la automoción, un poco más, porque son las únicas industrias, así grandes industrias que hay ahora mismo en España, y el resto, pues turismo y servicios. Ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Si sirve para abrir este melón, bien, y en cualquier caso confiemos, es un buen acuerdo que se ha conseguido dentro de las posibilidades que había. Creo que se ha conseguido un buen acuerdo, pero insisto, mi duda es si es prolongar la agonía o un puente hacia una solución más definitiva, y ahí lo dejo. Alex,
A ver si te escuchamos ahora. Sí, ahora sí. No se me desactivaba el micrófono. Bueno, esto parece una solución, un parche, digamos, para estas 2.500 personas que trabajan allí, y evidentemente a ellos les soluciona la papeleta y por eso han llegado a ese acuerdo, ¿no? Luego también hay que recordar que hay otros 20.000 empleos indirectos que dependen de esta industria, por lo tanto, esos 20.000 empleos sí que esos no tienen negociación ninguna. Creo que aquí la clave del debate de fondo, porque, bueno, está muy bien que estas personas hayan solucionado su conflicto laboral y demás, pero claro, aquí hay un debate más de fondo, ¿no? Y es que, bueno, la Nissan ha llegado a un acuerdo porque básicamente le estaba costando la imagen y me imagino que querrá seguir vendiendo coches en España y entonces, pues, no le conviene o le puede perjudicar mucho no llegar a un acuerdo con los trabajadores porque puede crecer una, digamos, incluso llegar a un boicot, ¿no? De no consumir de no comprar sus vehículos, ¿no? Entonces, bueno, se ha llegado a un acuerdo. Yo lo que creo es que ahora lo que toca es pensar qué queremos, qué economía queremos, y eso implica organizarse. No solamente las personas que trabajan en Nissan, estoy pensando en cualquiera que trabaje en la industria del automóvil, porque en España hay un montón de miles de personas trabajando en la industria del automóvil cuyo futuro es incierto, porque hoy es Nissan, pero mañana será otra. Es decir, la industria del automóvil no tiene futuro. Entonces hay que reinventar la cosa, es decir, no vamos a seguir fabricando coches al nivel que se ha estado hasta ahora, ¿no? O sea, es decir, se tiene que reinventar todo esto, no puede seguir. La industria del automóvil tiene fecha de caducidad, porque el modelo al que vamos es al de tener muchísimos menos vehículos privados, una movilidad más sostenible, con transporte público muchísimo más fuerte. Por lo tanto, pues claro, ya no se van a fabricar los millones de vehículos que se fabrican y que se han estado fabricando durante las últimas décadas, ¿no? Entonces, claro, si no hace falta ese tipo de producto y además no nos conviene a nivel ecológico y a nivel de sostenibilidad, pues habrá que reinventar digamos, en qué ponemos nuestro esfuerzo, en nuestro trabajo para poder vivir. En este caso, yo creo que lo más adecuado es llevar la industria hacia una reconversión, hacia un paradigma sostenible y ecológico, ¿no? No hablamos de capitalismo verde, por supuesto, que esto es lo que nos venden los de la transición ecológica y todos estos que parece que bueno, que lo que quieren hacer es que haya un crecimiento de la economía basado en la producción de mercancías, pero que sean de alguna manera menos contaminante o menos tal. Pero aquí el problema que tenemos va a ser gordo. Tenemos un problema de civilización. El coronavirus nos lo ha puesto encima de la mesa, nos lo ha plantado en la cara, no lo queríamos ver. Ahora ya es muy difícil negar que estamos en un cambio de paradigma sistémico y no es por voluntad nuestra, sino que es que nos viene encima. No hay remedio, no hay una salida al capitalismo que sea seguir porfiando en los mismos errores. Tenemos que cambiar absolutamente toda la manera en la que pensamos el trabajo. Incluso tenemos que pensar que necesitamos trabajar menos y repartir el trabajo, y que los trabajos digamos, tengan un fin social. Es decir, que si yo voy a un puesto de trabajo, aquello que estoy haciendo en mi trabajo tiene que generar un bienestar a la sociedad. Y si no lo genera, ese trabajo tiene que desaparecer. Es decir, tenemos que enfocar nuestras energías a reproducir trabajos que sean de cuidados, que sean enfocados a proteger el medio ambiente, a proteger la naturaleza, a protegernos a nosotras mismas de cualquier cuestión, ¿no? A nivel de salud, a nivel de cuidados de personas mayores, en fin, a crear una sociedad más apetecible de ser vivida que la de fabricar vehículos, que lo único que hace es, pues, ahondar en los problemas, ¿no? Y yo entiendo que la casuística concreta, pues esta gente necesita una solución, la han medio conseguido, y bueno, pues ahora lo que toca es reinventarse, pero ahí ya no hay que negociar con la Nissan o sea, no debemos de caer en el mismo error, o no deben de caer en el mismo error de buscar una gran empresa que les saque las castañas del fuego. Yo creo que ahí la clave es cooperativizarse y hacer e inventar y crear, ser creativos
y la inteligencia colectiva es mucho más poderosa que una mente preclara del capitalismo. Y seguro que hay muchísimas soluciones y muchísimas cosas que se pueden hacer con esas 2.500 personas que están trabajando ahí, más las 20.000 que dependen indirectamente, si se organizaran en crear algo, en crear una industria que realmente creara un bienestar social y creara puestos de trabajo y que, por otro lado, fuera en pos de proteger pues, la vida, la naturaleza, el ecosistema, pues seguramente que tendrían muchísimo futuro y trabajo para muchísimos años. Y probablemente, como ya no hay una élite capitalista detrás buscando el rédito o el beneficio, pues podrían permitirse, sin moverse del salario actual, pues ir trabajando menos horas, ¿no? En detrimento de esos beneficios acumulados de las grandes empresas. Sí, la propuesta que lanzaban, que escuchamos en rueda de prensa hace unas semanas, precisamente era cambiar también un poco el modelo de empresa, ¿no? Dedicarse a fabricar vehículos menos contaminantes, por no decir no contaminantes, porque sabemos que no. Alex ya me está mirando. Algo contaminan todos. Me daría un repasín. Menos contaminantes y pensados en crear una flota para que fueran compartidos, ¿no? Para que no fuera digamos, no pensando en vehículos privados, sino en crear, como el caso que tenemos en las ciudades de bicis y de todo eso, un sistema así, pero público, de vehículos. Eso es lo que escuchamos en rueda de prensa, que tenían planteado un proyecto que se lo veía estudiado, ¿no, Antonio? Sí, no, el proyecto estaba bien, pero claro, para eso hace falta un cambio de estrategia general en toda la clase política, ¿no? Y en el urbanismo y todo esto, ¿no? No solamente porque ahora está el problema de la Nissan, pues adoptamos esta solución, sino que tiene que ser una vocación de querer hacerlo en todos los sitios. Es decir, ¿para qué cada persona va a llevar un coche? Eso es antieconómico, antiecológico y anti todo, ¿no? Y entonces se tiene que ir empezando por ir cambiando esas cosas, ¿no? Entonces la idea estaba bien, pero claro, no ha podido llegarse al final pues porque hay intereses contrarios, ¿no? Es cierto que a Nissan pues le habrá costado mucho dinero, le va a costar esta operación, pero también la administración en sus diversas fases también va a gastar mucho ahí, ¿no? Hay gente que va a ir al paro de las contratas. La gente se va a jubilar antes porque estamos llegando a un sistema de pensiones dual, es decir, esta gente que se está jubilando cada vez con menos dinero, ya casi a los 66 años, porque va subiendo, sabéis, 2 meses cada año, estamos ya en los 66, y sin embargo en el automóvil y en la banca se está jubilando gente de 55, de 60, 61, y con una pensión buena, que está muy bien, pero quiero decir, estamos creando dos clases de jubilados, ¿no? Los que tienen capacidad de lucha y pueden exigir más y al final pues se quedan con el 50 o con el 60% de lo que pedían, y gente que no puede negociar y que por lo que sea se queda en el paro y lo jubilan con una pensión mínima porque no tiene cotizaciones tan voluminosas como han tenido los de estos sectores, ¿no? Bueno, quería corregir un poco, ¿no? Había dicho que el finiquito eran de 60, no, son de 50 días por año trabajado, y si no hay reindustrialización serían 60, que es mucho más porque sabéis que estaba o 45 o 33, ¿no? Es lo máximo que hay ahora. Entonces es más de lo que marca la ley. Entonces yo creo que aquí estamos hablando de un problema muy grave que tiene nuestra, bueno, decir nuestra, pero bueno, estamos hablando en sentido figurado, ¿no? La economía española, que ha dependido en las últimas décadas de dos monocultivos, pero muy claros: el turismo, que ya veis cómo está, que parece que no levanta ni va a levantar cabeza, al menos hasta la altura en que estaba la cabeza del turismo antes, que tampoco sé si eso es una solución. Vamos, no lo sé, no tengo dudas, quiero decir, yo estoy por otras cosas. Pero bueno, que dentro de sus criterios y de su lógica, ni siquiera ellos aceptan que va a recuperarse lo que había, ¿no? Y ahí nos vamos a quedar con un montón de instalaciones, de profesionales, de gente que se va a quedar fuera del mercado porque el turismo no va a volver a ser lo que era. Y luego el otro, en el terreno industrial, era el automóvil. Era la única industria que teníamos un poco boyante. La demás se había trasladado, se había deslocalizado o directamente se había cerrado por la competencia de países del tercer mundo, ¿no? Y ahora el automóvil pues se está enfrentando a ese mismo problema. Europa tiene una capacidad de producción extraordinaria. Es decir, los coches que se pueden fabricar en Europa, vamos, ni locos se podrían vender en el continente. Entonces las fábricas pues están tomando soluciones de cerrar factorías. Normalmente, si la fábrica es francesa o es alemana, la última que cierra va a ser en su país, que es donde más vende.
y España, que todas las empresas que tenemos son extranjeras, pues se ve afectada. Porque nuestros salarios no es que hayan subido mucho, pero claro, algo han subido. Y hay otros países donde se puede fabricar el mismo coche con unos salarios mucho más bajos y con unas leyes de protección ecológica y tal mucho más flexibles que las de aquí. No es que aquí seamos muy ecológicos, pero algunas normas hay que cumplir. Hay sitios donde se puede contaminar sin problemas y no te piden nada, ¿no? Y entonces, pues la industria del automóvil se está desplazando a Rumanía, a Turquía, en los países asiáticos, a Sudamérica, es decir, que los pocos coches que se van a vender, hombre, pocos, estoy hablando de millones, ¿no? Pero quiero decir, el bajón que ha habido, pues va a suponer que Europa y sobre todo España, que es la que más capacidad tenía comparado con el mercado limitado que tiene, ¿no? Porque no somos una población tan grande como Alemania o como Francia, pues eso se va a notar. Y nos hemos enfrentado ahora a lo de la Nissan, pero no os extrañéis que surja otra. Ya tuvimos hace tiempo pues el caso de Santana, que hacía Land Rover y cosas de estas, ¿no? También luego con los japoneses, que allí también se habló de un proyecto donde la Junta de Andalucía apostaba por otro vehículo, por unas inversiones. Al final aquello fue un pozo negro donde se metieron millones de subvenciones que al final no ha quedado en nada, ¿no? Espero que esto de Nissan vaya mejor y que si de verdad se pueda reindustrializar y se recupere todo el empleo que había. Pero en definitiva, y como decía Rafael, la economía española, bueno, y también Alex, que lo hemos comentado otras veces que hemos estado juntos, tiene que cambiar, hay que buscar otras formas de mantener el empleo y sobre todo de repartirlo, porque tampoco vamos a llegar al pleno empleo. Estamos en jornadas de 40 o de 60 horas semanales y igual hay que trabajar 30 o 35 y que trabaje todo el mundo, que todo el mundo tenga empleo, producir cosas que sirvan para la sociedad, no para el beneficio de los capitalistas, y entonces hay que diversificar los productos tanto en el tema agrícola como en el tema de artesanía o de industria y tal. Y eso no se quiere abordar, pero es un problema que tarde o temprano lo vamos a tener ahí al lado, ¿no? No podemos confiar en el turismo y en los coches, porque ya nos ha demostrado que es bastante arriesgado, ¿no? Y estamos sufriendo de las consecuencias. Luego, por otro lado, también tenemos el tema de la informática, como más de una vez hemos dicho. La banca está cerrando oficinas a marchas forzadas y reduciendo plantillas. Es cierto que con jubilaciones, pero algunos, incluso ya, algunas empresas auxiliares del Banco Santander hoy salía que había un ERE de 100 y pico puestos en una empresa auxiliar, creo que era del Banco Santander. Y así estamos. Y en la administración pues tampoco se crean empleos al nivel que se estaba demandando, porque también se apuesta mucho por el hágaselo usted mismo, por el Internet y por estas cosas, ¿no? Es decir, que no aparece ningún sector que pueda absorber el empleo que se destruye en el turismo o en la automoción. Y eso hay que buscarlo y los que tienen que pensarlo pues son los que están en las administraciones, los técnicos y los expertos. Y también las organizaciones sindicales, evidentemente, tenemos que estar al quite y saber en qué siglo estamos, que no estamos en el siglo XVIII, estamos en el siglo XXI. Y hay que buscar otras fórmulas de repartir el trabajo y también de repartir la riqueza. Bueno, no sé si voleu afegir més del tema, però ja que esteu parlant de canviar de model, el FMI sí que manté les seues receptes per a l'estat espanyol, per a aquests canvis. Més reformes contra reformes laborals i, bueno, les receptes de sempre del Fons Monetari Internacional. Rafael. Bueno, el capitalismo ya sabéis lo que es, siempre aplica las mismas fórmulas, o sea, ¿para qué va a cambiar si le ha ido bien con lo que hay? Es evidente. Y su falta de imaginación también es evidente, o no tanta. Es decir, ante cualquier crisis, automáticamente rebaja de sueldos y condiciones laborales más duras. No le llames rebaja de sueldo, llámale flexibilidad de salarios. Flexibilidad de salarios, sí. Flexibilidad laboral y rebaja de impuestos, a los de arriba. Esas son sus fórmulas una y otra vez. ¿Qué quieres que te diga? Manda lo que manda. Lo que pasa es que el capitalismo está en crisis y la crisis de la automoción es un síntoma. Yo siempre creo que la industria de la automoción está en una crisis profunda, dentro de una crisis capitalista global también profunda, y que es una huida hacia adelante, como dice Antonio, pues construyendo en sitios con costes laborales más baratos, etcétera, etcétera, pero no llega a ningún lado. Para mí hay un ejemplo claro de por dónde va la industria de la automoción actual, ahora, que es la ciudad americana de Detroit.
Detroit era la gran urbe productora de automóviles de Estados Unidos y hoy es una ciudad en quiebra, así, quiebra económica total, declarada oficialmente, y además un auténtico muestrario de arqueología industrial del siglo XX. O sea, ¿para qué sirva? Porque no se produce ni un solo automóvil ahí en Detroit. Y creo que ese es el futuro de la automoción tal y como se conoce. En ese sentido, si ha sido Nissan, mañana será Ford, o ayer fue Ford, hoy volverá a ser Ford y volverá a ser Nissan, porque no olvidemos que son empresas multinacionales, transnacionales, que se van a donde les interesa. Y punto. Pero por mucho que huyan, al final la crisis está ahí. Y el COVID no ha hecho más que magnificar, globalizar y poner de manifiesto esta crisis profunda, no solo de la automoción, sino del capitalismo en general. Porque se ha visto que una pandemia ha puesto todo patas arriba. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé, pero desde luego el FMI, una vez más, se cubre de gloria administrando recetas que ya se ha demostrado una y otra vez que solo sirven para empobrecer a la mayoría de la gente y para hacer ricos a quienes no tienen ninguna necesidad de ser más ricos, porque ya son bastante. Y es triste, es lo que hay. Ante eso, pues no solo cabe resistencia y sobre todo ofrecer alternativas claras de tipo económico y productivo que no existen, dicho eso de paso. Alex. Bueno, ¿qué vamos a decir del FMI, no? Ahí está Rodrigo Rato, al mando también. O sea, y Christine Lagarde, o sea, tienen un historial, bueno, son unos extorsionadores profesionales. Lo llevan haciendo toda la vida con los países más empobrecidos. Y con Argentina, por ejemplo, en África, en un montón de sitios. Entonces lo que hacen es ir con sus recetas a cambio de dar una inyección de dinero que viene envenenada, ¿no? O sea, es lo que hay, ¿no? Lo que pretenden es imponer unos criterios de contrarreparto, o sea, es decir, de acumulación de riqueza por una parte de una minoría, favorecer la acumulación de capital. Y esto es lo que están haciendo el FMI, representar los intereses de la banca internacional. Por lo tanto, todo lo que venga del FMI, pues fuego. No hay más que hablar. Es que es una institución corrupta. Es como el Banco Central Europeo, como la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Mundial. Todas estas instituciones hay que pagarles fuego. Es que no hay... Yo creo que ahí no hay ningún debate. O sea, es decir, no hay nada que hablar. Esta gente fuera, o sea, tienen que salir del tablero de las decisiones políticas de los pueblos. Tienen que quitar sus sucias manos de la soberanía popular. Porque esta gente lo que hace precisamente es usurpar legalmente la soberanía popular, ¿no? Yo recuerdo como cuando me tocó estudiar todos los estatutos del Banco Central Europeo hace 6 años, asombrado, ¿no?, de ver cómo los comisarios del Banco Central Europeo tienen pasaporte diplomático, inmunidad diplomática, por lo tanto, y encima el Banco Central Europeo, por ejemplo, es una institución que no tiene que dar ninguna explicación a ninguna autoridad judicial de ningún Estado miembro de la Unión Europea. O sea, están al margen de la ley, son inviolables como el emérito, pero estos son los que imprimen nuestro dinero, estos son los que toman las decisiones de la política monetaria, de la deuda, y el Fondo Monetario Internacional pues es más de lo mismo, pero a nivel global. Es como un prestamista, de estos que si luego no le pagas lo que te dice y cuando te lo dice, pues aparece tu gato muerto en el jardín de tu casa, ¿no? O sea, quiero decir que es un poco lo mismo, es una mafia, lo que pasa es que es una mafia institucionalizada y revestida de legalidad, pero no hay ninguna diferencia. La diferencia es que estos tienen muchísimo más poder que un prestamista de un pueblo, ¿no? O sea, estos son realmente peligrosos, porque estos toman decisiones que pueden empobrecer a todo un país, y ya lo han hecho muchas veces, ¿no? Por lo tanto, esta gente lo único que tendríamos que hacer es plantarles cara. Plantarles cara. Lo que pasa es que no va a haber un gobierno nunca que plante cara a esto, porque esto implica romper con el sistema capitalista. Y ningún gobierno, ningún partido político del arco parlamentario está por la labor de romper con esa lógica. Es decir, ahora mismo, si quisiéramos ser honestos, pues para salir de este sistema, pues tendríamos que enfrentarnos a instituciones como esta, al FMI, al Banco Central Europeo, a la propia Unión Europea, a todos los tratados
que ellos han firmado de libre comercio, el Tratado de Lisboa, el Tratado de Maastricht, de la OTAN. Es decir, hay que romper con tantas estructuras de poder que están alejadas de las decisiones populares, que es tan difícil y tan duro que, claro, enfrentarte a esas instituciones implica que tienes que romper la baraja. Y si rompes la baraja, tienes que tener, digamos, cierta soberanía. Soberanía en el sentido alimentario, energético, es decir, no depender de ningún mercado, de ninguna gran multinacional, de ningún gran mercado de cualquier tipo de materia prima, etcétera, ¿no? Porque te hacen el boicot. O sea, en cuanto tú le plantas cara a estos tiburones, pues se te echa encima a todos los peces del mar. Aquí lo difícil es plantar cara, ¿no? Porque que un partido político ahora mismo diga vamos a plantar cara a esto, no le vota a nadie, porque la gente tiene miedo. La gente tiene miedo de enfrentarse a estas estructuras de poder. Y los partidos políticos no son más que el reflejo de la sociedad, de una gran parte de la sociedad, que dice, bueno, sí, estos son los que mandan, pero aquí no hay nada que hacer, oiga, no podemos hacer nada más. Y hay que conformarse, ¿no? Y esa resignación, pues lo mismo que el monarca, no, es que esto es lo que hay, ¿no? Y tal. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tendremos que aguantar. Bueno, pues ¿y por qué tenemos que aguantar, no? Un momento, ¿no? Entonces yo lo que echo de menos es un poco sobre todo que la gente se indigne, pero sobre todo porque yo creo que la gente no quiere mirar ahí, porque sabe que si mira se le rompen todas las ilusiones que el mismo sistema les ha vendido. Te han vendido unas ilusiones y tú ahora ves que se te derrumban porque es todo mentira. Y así tenemos que hacer un trabajo muy profundo de informarnos y de concienciarnos de que hay que cambiarlo todo. El comienzo de la intervención de Alex me estaba haciendo adaptar una frase, aquella que decía que el único FMI que ilumina es el que... ¿Cómo continúa, Alex? Es el que arde, ¿no? Es el que arde, claro. Antonio. Sí. Bueno, lo que pasa es que ahora las cosas son a veces virtuales, ¿no? No son tan físicas, ¿no? Como para pegarle fuego, pero bueno, en algún sentido sí que sería esa la solución. Efectivamente, no es solamente el Fondo Monetario, que son todas las instituciones económicas mundiales. Lo de dar fuego es simbólico. Sí, no, claro, por supuesto. Aquí siempre que lo decimos de un moderado que nos salimos, ¿no? Aquí nunca estamos por quemar nada, ni siquiera las fallas, que ya las hemos guardado para el año que viene. Que estas instituciones son lo más conservador que hay del sistema capitalista, ¿no? Imagino que es la cara más dura, la cara más exigente, y a mí me da que tienen que tener otros expertos mucho más abiertos buscando otras soluciones para cuando falle lo que hay, ¿no? No mantener siempre las mismas dinámicas y las mismas propuestas, porque claro, lo de flexibilidad laboral, lo de las pensiones privadas y lo de más reformas laborales es que lo vienen recetando pues, desde que yo iba a la escuela, creo, ¿eh? Y mira, si hace años. Y sin embargo se está demostrando que no es esa la solución, ¿no? Ya hay otros economistas, hay otras realidades que demuestran que no es ese el futuro. Es que yo no sé qué se puede, en el caso de España y en otros países, imagino que será cosa muy parecida. ¿Qué más se puede flexibilizar cuando tenemos contratos a la carta, cuando el despido es libre y cuando los sueldos pues han perdido muchísima capacidad adquisitiva? Se está diciendo, bueno, pues que 10 puntos hemos perdido o 15 los trabajadores a favor de las clases adineradas, es decir, de un 15 que se venía para nosotros antes, ahora se va también para los ricos, para los propietarios del capital, es decir, que nos estamos empobreciendo para hacer más ricos a los ricos, que parece una perogrullada, pero es la realidad. Y que desde las altas instancias, que se supone que son los gurús de la economía, aunque no es así, porque luego se demuestra que se equivocan y que son unos manguis, como el Rato que hemos comentado, la Lagarde y todo esto, ¿no? Que gente que tiene unos sueldos ilimitados, que pida a los que cobran 800 que se les rebaje y que sean más flexibles sus condiciones. Y en ese sentido lo que hace es empobrecer a la sociedad y la gente no puede comprar, ni puede viajar, ni puede ir a ningún sitio. ¿Cómo vas a ir si no tienes dinero? O a comprarte una casa. Es decir, que no tienen ninguna solución o no quieren perder poder y riqueza, y solo se les ocurre decir que nos expriman un poquito más porque piensan que aún se puede, que aún podemos aguantar un poco. Claro,
Piensa que podemos aguantar porque nos damos respuestas, ¿no? Pero no porque materialmente podamos sacrificarnos más, porque eso supone que cada vez es más gente la que está siendo condenada al hambre y a la precariedad, incluso en los países de la Europa occidental. No digo ya Sudamérica o África o países de Asia donde también se está pasando muy mal, ¿no? Es decir, que esa vía está agotada y bueno, pero claro, falta la alternativa, falta respuesta social. Y ahí sí que estamos bastante huérfanos, ¿no? Pero en el sentido teórico no se sostiene que la solución a los gravísimos problemas que tenemos sea recortar salarios, por no decir flexibilizar, porque flexibilizar también se podía flexibilizar hacia arriba, ¿no? Al ser flexible, podía decir subir los salarios y ya veréis cómo la gente consume más y la economía se reactiva. Sería otra salida, pero esa nunca se les ocurre. Y yo creo que esto también lo hacen pues por si un efecto persuasivo, ¿no? Es decir, por si estabais pensando que ya íbamos a mejorar o porque tal, de vez en cuando recordamos que os vamos a pedir más, ¿no? Para que la alternativa sea que nos quedemos como estamos, virgencita, ¿no? Es decir, que no pidamos más y que nos conformemos con lo poquito que nos quedan, porque si no, aún nos van a sacrificar nuevamente. Así que, por tanto, yo pues veo una intromisión en los asuntos sociales y en la política de todos los países, que desde estos fondos, desde estos bancos mundiales, se siga siempre con el mismo mantra, que es más sacrificios, cuando eso ya está visto que no sirvió para nada. Rafael. Sí, vamos a ver. Está claro que el FMI, el Banco Central Europeo, etcétera, etcétera, son el enemigo con mayúsculas, pero un enemigo global de todas las clases populares del mundo. Es decir, y la respuesta hasta este tipo de enemigo no puede ser una respuesta desde un punto de vista de soberanía nacional. O sea, es decir, es absurdo ahora mismo, por ejemplo, sería absolutamente inviable que todos los partidos del arco parlamentario español, por ejemplo, se declararan anticapitalistas, anti-FMI y anti-Banco Central Europeo. Con perdón, se iban a comer una mierda, porque la economía es global. Como ha apuntado Alex Corrons, habría corte de materias primas, etcétera, 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 y podrían colapsar la economía sin ningún tipo de problemas. La economía nacional de un país como España, ¿eh? En ese sentido, creo que la respuesta tiene que ser global. En ese sentido, creo que las clases populares y la ciudadanía de los diversos países tienen que buscar alianzas transnacionales para enfrentarse de forma global a ese desafío global que están planteando. Porque, vamos a ver, el capitalismo es un psicópata. O sea, tiene absoluta carencia de empatía. Y si aplica esa fórmula es porque beneficia a los que benefician, no porque sean las más adecuadas o considere que son las más adecuadas. Son las más adecuadas para ellos, no para el conjunto de la ciudadanía que le importa una mierda. Y ese es el reto, ese es el reto. ¿Cómo articular globalmente una respuesta ante esa extorsión global por parte del FMI, del Banco Central Europeo y de otras entidades transnacionales capitalistas de este tipo, que se dedican sencillamente a lo que han hecho siempre, a extraer, a explotar a la inmensa mayoría de la población? Ya está, en su propio beneficio. Es jodido, ya sé que es jodido, pero es lo que hay. Muy bien. Alex, y voy a introducir el último de los titulares que tenemos por aquí, porque estoy viendo que nos quedan 5 minutos de tertulia solo. Yo lo introduzco y vosotros, si creéis conveniente, lo tratáis, lo ampliáis, lo juntáis con lo que tenemos por ahí en marcha o lo dejamos. Dice, armamento español utilizat per Arabia Saudita en la frontera de Yemen. Es el otro de los titulares que teníamos por aquí. Tampoco nos sorprende, ¿no? No, para nada, ¿no? Me gustaría sí añadir otra cosita sobre este último tema que estábamos tratando, que es que, claro, la alternativa a lo que propone el FMI son las políticas de estímulo para fomentar el consumo. Esa es la única respuesta que tenemos, que es más capitalismo. O sea, es un capitalismo keynesiano, pero que al final no deja de ser también parte del problema y que además ya no es posible, ¿no? En un paradigma de recursos finitos y de crisis ecológica, energética y de todo tipo, ¿no? Y vinculo esto también con el tema del armamento, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? Que como las armas forman parte de esa política keynesiana. O sea, es decir, cómo se construyen aquí barcos, armas y tal para vender a Arabia Saudí en pos de crear empleo, de que la economía crezca. O sea, es decir, no hay ningún tipo de cuestionamiento ético y moral. Dicen, bueno, sí, es
es antiético tal, pero yo me acuerdo de este tipo que fue ministro de Defensa, además fue con el PP y con el PSOE, Eduardo Serra Resac, ¿no? que salió un día en el programa Jordi Évole diciendo que si usted quiere hacer algo en el mundo tiene que mancharse las manos de sangre. Y lo dijo en televisión sin ningún tipo de ocultamiento. Entonces, esto de las armas de Arabia Saudí, pues es responsabilidad de todos. Es una cosa que es intolerable. Y ya no solo vender armas a Arabia Saudí, fabricar armas. Me da igual para quién. O sea, como si es para el gobierno de Francia, me da lo mismo. O sea, quiero decir, igual el caso de Arabia Saudí es más flagrante, pero a mí no me satisface que se genere empleo fabricando armas. Simplemente no deberían de estar fabricándose armas. No en España, en ningún sitio, ¿no? Por lo tanto, pues condenar absolutamente cualquier tipo de negocio relacionado con las armas. Debería estar descartado de nuestras ideas, ¿no? No, es que genera empleo. Oiga, pues mañana cortar cabezas también puede generar empleo, ¿no? Hay un empleado en la guillotina que la pone en marcha y, oye, mira, podemos hollar cabezas de reyes, como decía Shakespeare, ¿no? Así que, pues claro, si genera empleo, si todo lo que genera empleo se justificamos con la economía cualquier cosa, y en ese paradigma estamos, ¿no? Y del que es una trampa y de la que tenemos que salir, y cuanto antes. Antonio. Sí, en este aspecto de la industria militar, citaba yo antes que solo teníamos 2 sectores de monocultivo. En la industria era lo del automóvil, pero también tenemos lo del armamento. Y aquí sí que estamos entre los 10 primeros, ¿no? Vamos a ir fluctuando, pero España es uno de los países que más armas exporta. Y claro, decir que se va a limitar la exportación o que se va a controlar que no llegue a países autoritarios o que estén en conflicto armado, pues es un eufemismo, es una forma de querer quedar bien con el electorado, pero que luego no se cumple, porque se les vende directamente, aunque se diga que son vehículos de transporte, son repuestos, son no sé cuántas tonterías, pero el caso es que luego los expertos han encontrado armas y explosivos de fabricación española en todas las guerras que ha habido últimamente, en Siria, en Yemen, en todos los sitios. Por un lado, porque se vende, y por otro lado también porque hagas lo que hagas, las armas llegan a donde hay conflictos. Cambias 3 veces de barco, se lo compras a un tercer país y al final llegan a donde las necesitan para matar a la gente. Y por tanto, como están diciendo los compañeros, lo mejor para evitar estas cosas es que no se fabriquen. Que es vergonzoso que haya un mercado boyante de la industria militar, que haga sus ferias, sus exposiciones, que tiene sus encuentros internacionales, es decir, es un sector productivo más y así lo consideran ellos. Y estamos hablando de la muerte de miles de millones de personas y de la miseria para muchos pueblos, ¿no? Entonces eso se tiene que combatir y hay que ser antimilitaristas a tope. Sobre todo en estos días que estamos ahora, que estamos celebrando el aniversario de... Claro, ahora ya nos parecerían casi bombas de juguete, ¿no? Las bombas atómicas que se echaron en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Que ya todavía nos estamos acordando y todavía hay gente que recuerda y que sufre aquellas consecuencias, ¿no? El armamento que tenemos hoy día, la capacidad que hay, multiplica por 100 o por 1000 lo que sucedió en esas 2 ciudades japonesas, ¿no? No estamos hablando de tonterías. Entonces, que se esté apoyando a países que están masacrando a otro de al lado o en luchas por la autodeterminación de alguna zona o por cualquier tipo de conflicto, me parece que la mejor solución es que no se vendan, que no se fabriquen y que se reconvierta en otro tipo de actividad esa industria y que, como también se estaba comentando, tenemos que estar preparados no para el crecimiento ilimitado, sino para repartir lo que hay y para cubrir las necesidades básicas de la gente, pero de todo el mundo, no solamente de los de la Europa rica o de Norteamérica. Hay que cambiar de paradigma y hay que cambiar de visión del mundo porque no hay recursos para seguir como estamos. Y hacen falta grandes cambios, aunque nadie quiere abordarlos ni proponerlos, porque es impopular, porque la gente se ha hecho conservadora también y parece que comparte las ideas del opresor, ¿no? Las ideas del amo las defendemos también los de abajo. Y esa es nuestra gran desgracia y nuestra derrota. Rafael. Vamos a ver, es muy deseable desde luego que se dejen fabricar armas en el planeta Tierra, pero eso no va a suceder, lo sabéis. No, claro, lo de la República tampoco, estamos igual hoy con todos los temas. Y mientras tanto, se producen armas y las armas hay que venderlas. Claro. Las armas sirven para lo que sirven. Por cierto, sin olvidar la responsabilidad de España en esto, las armas que se encuentran en los conflictos no son solo españolas,
Sí, son todas de países industrializados, de los países teóricamente más avanzados del mundo. Yo creo que aquí lo que cabe, que es factible a corto plazo, ojalá se dejaran de fabricar armas, ojalá, a corto plazo es exigir por parte de la ciudadanía, y volvemos a la historia de la pedagogía política, mecanismos de control efectivo de la venta y distribución de esas armas por parte de los gobiernos, mecanismos transnacionales efectivos que no existen. Es cierto, existen protocolos y controles que son un poco para salvar la cara, que ni salvan caras ni salvan vidas. Eso es evidente, pero se podría empezar por ahí, pero es que tampoco existe esa tal voluntad. Pero creo que podría presionarse por ahí, por parte de partidos políticos, por parte de organismos internacionales, para que ese control del comercio, fabricación y venta de armas sea más efectivo y de alguna forma se impida, dentro de lo posible, que llegue a manos indeseadas. Sin olvidar que la aspiración máxima, evidentemente, es que se dejen de fabricar armas en todo el globo. Pero bueno, la situación es la que es. Y sí, y hay mucha gente defendiendo sus puestos de trabajo. Vete ahora en Vitoria, que es donde se fabrica el armamento español, vete allí a decirles que no, que fabriquen escobas. O sea, te la van a montar. Sí que hay que exigir controles efectivos y responsabilidad. Es decir, si hay armas que acaban en manos de tiranías, en manos no deseadas, hay que exigir responsabilidad y empaquetar a quien de alguna forma lo haya permitido o favorecido. Insisto, a mí me repugna como el que más la fabricación de armas. Me repugna como el que más el militarismo. Pero a falta de esa utopía que todos deseamos, hay lo que hay. Y sí, es factible exigir un control más efectivo de todo esto, para impedir que en el Yemen aparezcan morteros fabricados en España matando inocentes. Hem d'acabar ja la tertúlia, així que s'acomiadem ja fins setembre, si vos pareix, i en setembre tornem a molestar-vos, ja siga esta via que hem descobert via pandèmia de tertulietar via Skype o així a l'estudi, segons com vaig la situació, si voleu. Així que moltes gràcies als tres per participar d'este divendres de tertúlia. Gracias a vosotros. Rafael. Gracias. Rafael, buenas vacaciones. Rusafa Radio, company periodista, Àlex Corrons, analista polític, i Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. Salut i fins setembre. Una abraçada. Mucha salud Salud. para este verano. Salud. Salud. Ya que eres carajote, España entiende mucho a la gente carajota, carajote. I jo aprofite també ja per acomiadar-me ja fins setembre, que tornarem a estar així amb totes i tots vosaltres a este espai d'entrevistes del lliure directe de Radio Clara. Mirant el calendari, crec que tocarà tornar cap al dia 9 de setembre, que tornarem a estar així a este espai d'entrevistes del lliure directe de Radio Clara. Així que res més. Salut i fins setembre.